Bueno, aquí estamos. Estamos en Sin Aula ni Set. Estamos sin aula ni set. Y yo me pregunto si en este lugar se puede decir groserías, porque bueno, no tenemos ni aula, no tenemos set. Posiblemente tengamos el chance de podemos hacer ponerle sin otras aula cosas. ni Set con grosería. O podemos porque hay llamarlo algo aditivo. Sin Dios, sin amos y sin patrón. Y sin esclavo, diría Hegel. Pero bueno, estamos en Sin Aula ni Set, un podcast que no es crítica cultural, ni es tampoco una clase magistral, pero podría parecerse un poco a esas dos cosas, ¿no? Y bueno, y que sueña en algún momento convertirse en un podcast que rompa como la cuarta pared y se deconstruya mientras se va construyendo. Tenemos la esperanza de que esto sirva como una especie de crítica o autocrítica al hecho mismo de ¿cómo se diría? El acto de hacer podcast. Podcastear. Pero hoy Parece tenemos procrastinar, pero bueno. también, bueno, más o menos. Pero bueno, les habla Oscar Vázquez Corazpe y Antonio Núñez Aldazor, profesores de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual y amigos y amantes del cine. Y amantes del o el discurso cine. Audiovisual en general. Sí, también. Porque el discurso audiovisual nos rodea, nos determina. Por ejemplo, ¿qué cosas audiovisuales has visto tú hoy? Ver todo. O sea, imagínate tú, yo me desperté y lo primero que hice en realidad fue lo que no se debe hacer. Yo abrí Instagram. Yo pongo YouTube. ¿Tú pones YouTube? Sí. O sea que estamos consumiendo audiovisual. Y esa es la pregunta que deberíamos formularnos de primero, ¿no? O sea, si nos rodea, ¿qué es eso que nos rodea? ¿Verdad? Nos rodea en todas partes, además, está constantemente penetrándonos y hablándonos desde todos los espacios. En las autopistas hay ya formatos para el audiovisual, los automóviles tienen espacios para poder utilizar el audiovisual. Pero ¿qué es el audiovisual? ¿Cómo se hace un audiovisual? Eso es lo que vamos a hablar hoy en Sin Aula ni Set. Y con grosería. Bueno, y con grosería por ahora. Bueno, también decíamos que hay que dar una declaración de prejuicios, no de principios. Sí, bueno, ¿por dónde era que arrancábamos con esa declaración? Bueno, ya asumamos un poco que no es una crítica estrictamente cultural o del discurso audiovisual, pero es un poco eso. Sí, también es como un ejercicio de construcción o de desensamblado de la naturaleza del audiovisual aquí mismo. Por eso mismo estamos apartándonos del set y estamos apartándonos del aula. Y una dialéctica, creo yo, en toda su dimensión, que en movimiento y en conversación vamos a llegar a algunos resultados que no tenemos previstos. Sí. Como que es el audiovisual. Como que es el audiovisual, sobre eso de preguntarnos qué es el audiovisual. Y para preguntarnos qué es el audiovisual, uno debería también preguntarse un poco, bueno, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es el propósito de un audiovisual? ¿Cómo funciona eso de explicar audiovisualmente el mundo y cómo eso tiene algún sentido para la sociedad humana? Está bien, porque tú estás diciendo que el audiovisual nos permite entender el mundo y los discursos son las cosas que nos permiten acercarnos a la realidad. Y yo veo el audiovisual como un texto que está en un discurso. O sea, hay que entender que si el audiovisual es un texto, es un mensaje coherente, cohesionado, o sea, tiene todas las características del texto, pero fundamentalmente debe tener aceptabilidad, como dicen algunos autores, que no vamos a nombrar para no enredar a la gente. Debe tener situacionalidad, que es otra condición de todo texto y por tanto de todo audiovisual. Tiene que tener intertextualidad, porque cuando uno ve un audiovisual hay varios discursos que lo componen. Por ejemplo, en una película hay diálogo, eso que dice otro autor como Metz, que hay varias cosas que suceden al mismo tiempo, el sonido, la música, el parlamento. Pero una de las condiciones de todo texto es la intencionalidad. Hay una intención en el audiovisual, hay un propósito en el audiovisual, hay un propósito en la textualidad del audiovisual. Entonces fíjate que ahí tú puedes pensar que hay como varios ejes problemáticos en ese asunto del audiovisual, ¿no? O sea, hay un eje temático que es la intención del contenido del audiovisual. Después hay otra cosa que es para qué yo estoy haciendo este audiovisual o para qué este colectivo o ese grupo o esa instancia está produciendo un audiovisual. Y después, bueno, existirán otros propósitos fuera de estas dos razones. En teoría de la comunicación, en las expectativas que también hay que tener en cuenta cuando uno hace un audiovisual, las expectativas de los espectadores, las espectadoras, los consumidores y las consumidoras. O sea, que hay un propósito desde el punto de vista de la audiencia, desde el punto de vista del intérprete, que va a agarrar ese objeto sígnico y lo va a consumir y lo va a interpretar de alguna manera. Para mí el gran problema y lo que tiene que tener en cuenta
toda aquella persona que se acerca a la producción audiovisual es que ese propósito no es hacer el audiovisual. El audiovisual es un medio, si estamos hablando de texto es un medio, el propósito está antes del medio. Lo precede. O sea, lo que se quiere decir, a quién se quiere llegar, qué se pretende comunicar. Porque a veces también cuando hablamos del audiovisual, por ejemplo, de entretenimiento, del cine, por ejemplo, o esto que estamos haciendo nosotros, el propósito es hablar a personas que están interesadas en el discurso audiovisual desde una perspectiva, como decíamos la otra vez, tal vez filosófica, sociológica, de crítica, pero el propósito está bien definido. Los buenos audiovisuales o las buenas textos audiovisuales tienen un propósito muy claro. Por ejemplo, siempre hemos dicho, lo primero que se debe concebir es la idea. Pero la idea también tiene que tener un propósito. Y decimos que a veces hay grupos sociales muy organizados o con mucha militancia, por ejemplo, el movimiento feminista, LGTBI, un movimiento político, que las piezas audiovisuales que producen son coherentes, cohesionadas, están en situación porque tiene claro el propósito. Claro, porque además, fíjate que ese propósito excede la naturaleza misma de la narración audiovisual, o sea, ya está buscando un efecto en la realidad. Pero eso mismo podríamos decir de la publicidad, de cualquier publicidad. Exacto. Hay un call to action. Okay. O sea, una pieza audiovisual. All right, everybody clap your hands. Okay. Quiere decir un llamado a la acción, pero que además es el término militar. Cuando tú llamas a la bandera, llamas a la acción por la patria, eso es lo que se utiliza como término de publicidad. O sea, se tomó del llamado a la acción de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Y esa es la categoría que se utiliza en la publicidad desde la década de los 60. Y me pones a pensar que hay varios propósitos, porque en la teoría de la comunicación está el propósito de entretener, informar, persuadir. Si una función social. Y entonces hay un propósito general, un propósito del productor y un propósito tal vez del espectador. Ahora, ¿quién tiene el propósito? ¿Cuál es el sujeto que produce el audiovisual? Ahí entramos en otro tema, que es un tema además absolutamente necesario de pensar. ¿Es un sujeto individual? ¿Es un sujeto colectivo? ¿Hay un dueño del audiovisual? ¿El sujeto está en el campo de la realización? ¿El sujeto está en el campo de la interpretación? ¿Dónde está ese sujeto? ¿Quién es el que realiza el audiovisual? Y eso en la teoría o en la práctica que se ha hablado tanto de la producción del audiovisual, es un proceso donde intervienen muchísimas personas. O sea, en el cine está mucho más claro. O sea, está un guionista, ¿verdad? Está un productor, está un director, está un editor, y cuando se hace la producción hay un conjunto de personas. Eso que tú te escuché una vez que dijiste que es el sujeto colectivo del cine, ¿no? Es el sujeto colectivo del cine. Es que uno lo intuye. En las películas de Hollywood, si uno se quedase hasta el final, cuando la pantalla ya definitivamente se apaga, uno se da cuenta que la película termina y todavía quedan como 10 minutos de película única y exclusivamente en créditos. Exacto. ¿Qué son los créditos? Sino darle nombre a cada una de las personas que conforman el sujeto colectivo. Sí, reconocimiento. Eso se llama crédito. Exacto, darle crédito, darle fe de que ellos participaron de esa realización y que sin esa participación, mayor o menor, esa pieza, ese artefacto audiovisual, ese artefacto de discurso no existiría. Y en este cruce de propósitos, el propósito del que tenga la idea, escriba el guión, realice, hay unos propósitos también que son externos al propósito personal y colectivo de quien hace el audiovisual. Claro. Tú nombrabas la otra vez que hay propósitos desde el punto de vista de la industria, ¿no? Sí. Propósitos políticos. Propósitos políticos. De tu grupo. Y ahí también tienes que ver justamente. Yo creo que todo realizador o toda realizadora tiene que tener muy claro. Fíjate, porque también esos sujetos, en el mundo en el que vivimos, en el mundo real en el que vivimos, esos sujetos están segmentados. Esos sujetos están ordenados de acuerdo a unas categorías de participación en la producción. Es decir, hay una división social del trabajo audiovisual, así como hay una división social del trabajo en absolutamente todo. Hay unos que son amos, hay otros que son obreros, o ponerlo como en Hegel. Sí, amos y esclavos. Amos y esclavos. Que la cosa no ha cambiado mucho, solamente... Y por eso se crea esa interdependencia, ¿no? Sí, esa interdependencia. El esclavo crea la cultura, el amo la usufructa, pero es incapaz de crearla. Lo que pasa es que también ha sido romantizado, ¿no? O sea, ser partícipe del proyecto no te hace sentirte... No te hace dueño del producto. Tampoco te hace el esclavo. Bueno, depende. Claro, pero fíjate,
en ese cruce de propósitos, como decías tú, tiene que ver un poco también en esa situacionalidad del texto y el discurso. Del audiovisual. Estamos hablando de qué es el audiovisual y cómo se hace un audiovisual y todas las cosas que implican hacer un audiovisual. Está los recursos, o sea, los recursos pueden limitar la realización y limitar también el propósito. Claro, por supuesto, porque limitan el alcance. Eso es, fíjate tú, cuando uno piensa en audiovisual, nosotros siempre estamos como muy a flor de piel la idea de lo cinematográfico. Pero el audiovisual se realiza, por ejemplo, ahorita acabo de citar la publicidad, pero imagínate de la publicidad a la propaganda electoral. El alcance de una propaganda electoral que circula por YouTube depende fíjate tú, que estamos pensando desde el propósito y estamos pensando desde el sujeto. Porque hay un sujeto que nos obliga al audiovisual, en ese caso de la propaganda o en ese caso de la publicidad, que es el propietario de la marca, la agencia de medios o de publicidad o la agencia de comunicación que construye el audiovisual, tiene un propósito que es un metapropósito respecto al propósito del audiovisual, que es crear una reacción en el mundo real, que evidentemente en el caso del político es la aceptación política, es la construcción de una imagen, es la valoración positiva hacia ese personaje. En el otro caso, en el marketing de productos, es el consumo, está orientado al intercambio en el mercado y evidentemente la extracción de valor del el mercado hacia una entidad que es el propietario de ese producto que se está comercializando. Entonces, fíjate cómo hay un propósito que excede eso, pero el propósito de la agencia no es el artefacto, la relación esta. El propósito de la agencia es cobrarle a, no sé, la empresa, al cliente la realización de ese producto, y ellos le van a garantizar una excelente relación. Entonces, fíjate cómo ahí, cuando empezamos a mirar los sujetos que participan en la realización audiovisual, empezamos a ver cómo hay superposición de propósito. No es una cosa llana, no es un entramado fácil de mirar, es como una especie de topografía, donde hay además tensiones en esos propósitos, sujetos que están enfrentados. Por ejemplo, el caso típico que tú acabas de decir, el problema de los recursos. Si nosotros tenemos un director y tenemos por el otro lado, en el caso cinematográfico, un productor ejecutivo, el director demanda una serie de cosas, así como que, bueno, yo quiero que me consigas un caballo genéticamente modificado. Claro. Y el productor dice, mejor lo pintas de verde. ¿Sabes? Agarra un caballo blanco y lo pintas de verde. No quiero que sea un caballo pintado de verde, dice el director. Entonces, en esa confrontación, ves que hay sujetos que tienen tensiones distintas porque dentro del mismo audiovisual, dentro de la misma película de Kubrick, una cosa pensaba el director ejecutivo y otra cosa pensaba Kubrick. De hecho, eso pasa con los cortes finales o el corte del director, que se hace muchos años después porque los propósitos de los productores ejecutivos, los propósitos del estudio ya se han diluido, han desaparecido y surge después supuestamente el propósito del director. Ahora, en esta complejidad, además que estamos hablando de economía de mercado, que es una cosa complejísima, yo creo que esto tiene esta incidencia o este desencuentro de propósitos tiene que ver, como decíamos, en el gran cine de Hollywood, pero también el chico o la chica que hace de community manager por una panadería y le lleva sus redes sociales. Sí, está el interés del dueño de la panadería, está el interés del muchacho de hacer algo, o la muchacha de hacer algo de calidad, está ese cruce, pero también esta complejidad se da algo que es importante, cuándo comienza y cuándo termina el audiovisual. Cuando en la visión técnica y también romantizada, cuando uno habla ahorita de definir el propósito y concebir una idea que esté en sintonía con el propósito, se supone que empieza ese proceso complejísimo que es hacer un audiovisual. Y cuando termina, la gente cree que es cuando la gente aplaude en la escena final y esa es una temporalidad del proceso de producción. Ajá. O sea, cuando la gente habla de preproducción, producción y postproducción, ya hay un proceso temporal. Sí. Pero también está el proceso anterior a la preproducción, que es concebir, y hay un proceso temporal postproducción, que es el consumo, la distribución el mercadeo y el consumo del audiovisual. Y antes de concebir hay uno que es la financiación. En la economía de mercado. En la economía de mercado. Sí. O sea, además, tienes que conseguir recursos.
Tienes que conseguir recursos. Imagínate tú la muchacha o el chamo que están haciendo por primera vez el intento de hacer un video para colgarlo en las redes sociales con la aspiración de volverse esa cosa que es la profesión más rara del siglo XXI, que es la de influencer. Entonces, vamos a volvernos influencers, pero bueno, un influencer es un realizador audiovisual, en esencia, porque no hay otro medio para ese sujeto esa función social o ese trabajo, no hay otro medio que no sea la red social y por lo tanto el discurso audiovisual. Pero bueno, la cosa era como dónde comienza. El muchacho comienza comprándose la cámara, comprándose el micrófono, arreglando el local. O sea, antes, inclusive mucho antes de pensar realmente de qué voy a hablar, va viendo cómo le mete platica a los equipos básicos. Y eso equivale a una inversión. Y entonces imagínate, en ese caso tan simple, tan pequeño, tan acotado, donde además no hay unas estructuras financieras que soportan y le dan seguros de recaudación a las empresas que invierten en una película, como pasa en Hollywood, o que tienen fondos, como pasa en Venezuela, que tenemos un fondo del Estado para la realización cinematográfica. O sea, una cosa que es verdaderamente compleja. En ese mundo arranca también con un proceso de adquirir fondos. Entonces, ahí hay un comienzo del audiovisual, pero es un comienzo cíclico, porque en el capital el fondo tiene que retornar y tiene que retornar incrementado. Pero al mismo tiempo, eso es un nivel, porque eso es como si nosotros pensáramos que en la realización audiovisual, en pensar dónde comienza un audiovisual, en qué punto empieza un audiovisual y en qué punto termina, nosotros estamos mirando ahí una franja que es la franja de la economía, pero también hay una franja que es la franja del discurso. Y el discurso tiene su propia dinámica, una dinámica que vive dentro de esta otra franja, pero que al mismo tiempo es una franja que está, que como tiene su propia dinámica, tiene su propio origen y su propio destino. Pero una complejidad en tal sentido que entonces estamos hablando que es distinto el sujeto, el propósito y la temporalidad de ese cuando empieza y cuando termina el audiovisual en una economía de mercado del centro, vamos a decir Europa, Estados Unidos, y la periferia. Y la periferia nuestra. La periafuera, le decías tú. La periafuera. En un neologismo categórico, ¿no? Sí, muy bellísimo. Además, a mí me gustó la periafuera. Pero en la periferia es totalmente distinto, ¿no? O sea, aquí comenzaría por la compra de una cámara y cuánto le costaría a un joven que quiere iniciarse en el discurso audiovisual, en la producción audiovisual, comprarse la cámara. Y por eso es que ahora con aparatos como los teléfonos está sucediendo que hay una especie de democratización relativa de la producción audiovisual. O sea, que tal vez comienza el audiovisual cuando te compras tu teléfono y entiendes que tiene unos aparatos, tiene unos valores agregados que te permiten la producción audiovisual y tienes unos canales que serían las redes sociales que te permiten la difusión de esa producción audiovisual. Pero es que mira tú que yo no me había dado cuenta con eso que tú estás diciendo. Por eso decimos que esto es dialéctico y en movimiento. Esto es dialéctico y en movimiento. Fíjate tú que si tú te pones a decir eso, el audiovisual comienza con la posibilidad técnica en la que una mercancía, teléfono, empieza a desarrollar capacidades porque el mercado empieza a demandar que cada vez tengas mejores videos y tener mejores videos me permite a mí hacer mejores realizaciones audiovisuales, vuelve a exigirle mejores condiciones de video a los teléfonos y vas viendo que eso empieza como una rueda de consumo, producción, mercantilización y realización de capitales y evidentemente de acumulación y que termina siendo originario en la posibilidad de que ahora la gente puede ser eso que las redes sociales prometen como la utopía de la red social, que es que tú seas un prosumer. O sea que si hay un retorno comercial pero que no queda en la periferia. Siempre hay un retorno comercial que no queda en la periferia, porque la mayoría de los recursos que nosotros utilizamos para la realización audiovisual están controlados desde el centro. El teléfono es un producto del aparato económico e industrial del centro. O sea, los que estamos en la periafuera, estamos siempre estamos en esa cosa, como en ese bagaje así de estar absorbiendo esos pedacitos de las cosas. Pero también los que están en la producción audiovisual desde los estratos bajos en las sociedades industriales o desarrolladas, llamémoslo así, la centralidad de la historia, para pensar un poco como Hegel. Entonces, en esa centralidad, esta gente
que está ahí abajo, está en la misma condición que una periferia. Exacto. Ellos también son una periferia. Le llaman esos sectores racializados, están en la periferia, pero ahora es una transformación que hay. Y hay producción audiovisual, hay consumo audiovisual. Pero también hablando de esto de cuándo comienza y cuándo termina el audiovisual, pareciera que no comienza, siempre comienza y siempre está sucediendo y nunca termina. Porque vivimos una época en el consumo audiovisual es permanente. Sí. Hablábamos de que esta mañana Mira, tú estás diciendo eso y yo tengo un miedo porque a mí se me sale un nombre, así como que me está vibrando. Ese nombre es un tipo, un calvo, que se llama Foucault. Ya lo dije. Ya lo dijimos. Ya lo dije. En la referencia a Michel Foucault. En la referencia a Michel Foucault. Específicamente o estructuralista francés al orden del discurso. Exacto. Entonces ahí, bueno, habrá un link para el orden del discurso en este podcast. Y además el poder, ¿no? O sea, primero que el panóptico Foucaultiano se ha hecho realidad con las redes sociales, ¿no? Y el ejercicio del poder y el orden del discurso ahora está en todas partes porque... O sea, qué interesante si Foucault estuviera vivo. Qué interesante, ¿no? Bueno, estaría flipando, como dicen los españoles. A mí me gusta mucho esa palabra flipar. Fíjate una cosa. Ya hemos visto cómo se articula un propósito, que además puede ser un propósito enfrentado en los casos en los que nosotros tenemos una especie de topografía de tensiones en la realización audiovisual y en los intereses sobre ese artefacto que es el producto audiovisual. Pero entonces también pensamos en el sujeto del audiovisual. Pensamos en dónde comienza el audiovisual. Pero ¿qué hace falta saber para realizar un audiovisual? ¿Qué experticia tengo que tener yo, esa muchachita o ese muchachito proverbial que hemos construido aquí, que está empezando y comprándose la camarita desde su periafuera para poder hacer un video y hacer y volverse ese trabajo loco que es el de ser influencer en las redes sociales? ¿Qué experticia necesita ese conjunto de personas de la realización audiovisual? Como todo proceso de aprendizaje, creo que es importante, y nosotros somos profesores de la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, entender que hoy en día, y eso es algo que también ha explotado exponencialmente con las redes sociales, esto de los cursitos autogestionados, los tutoriales en YouTube, yo creo que necesita algún tipo de aprendizaje formal. O sea, necesita, sea institucional, sea ahora en los mismos soportes de redes sociales, la persona necesita ir construyendo esa experticia. Pero esa experticia me preocupa mucho siempre, y te lo he manifestado en los pasillos de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, que es una experticia meramente técnica, ¿no? Sí. O sea, aprender a hacer, pero ahí, como decíamos ahorita también, tú puedes tener la cámara, puedes tener los micrófonos, puedes tener las luces, puedes tener incluso personal de apoyo, pero lo que llaman siempre es crisis de contenido. ¿Qué voy a decir? Y el qué voy a decir y la forma muchas veces no se aprende en la educación formal. Se aprende en otros procesos que tienen que ver más con la construcción personal de la identidad del individuo, de la formación intelectual. Y yo creo que eso es muy, muy importante. He hablado a veces con los estudiantes de la importancia de lo que llamo yo por Flaubert, que es un novelista francés, ¿verdad? El naturalismo francés, que escribió una novela que se llamaba La educación sentimental, ¿no? Y eso se habla mucho hoy en día de que es aquello que has aprendido, que te constituye como individuo, que es parte de tu identidad, pero que no aprendiste en la institucionalidad formal de la educación. Yo creo que el que hace audiovisual debería tener una combinación de una buena experticia técnica, pero también una educación sentimental. La educación sentimental para mí es la música que escuchó, sí, lo que vio hacer los padres bailando un bolero de María Elena de Piní, una tarde de domingo relajados, tiene que ver con las películas que te han hecho, te han constituido. O sea, que tú estás diciendo que hay como dos segmentos, un segmento técnico, evidentemente, o sea, quien participa de ese conjunto de sujetos, de ese sujeto colectivo que realiza el audiovisual, tiene que tener una experticia técnica en esa cosa que también dijimos, que tenía una división social del trabajo. Exacto. Entonces, hay una experticia técnica, hay una reflexión también sobre el hacer que debería promocionarse más dentro de las instituciones, y hay también una cosa que es un intangible
social que tiene que ver con tu propia experiencia de vida y con aquello que a ti te marca como desde tu identidad o desde tu sociedad o desde tu propia historia personal y de tu memoria, y cómo eso de alguna forma construye un sujeto que siente y piensa, que es esa cosa del sentipensante, pero que también tiene una escuela emocional en la vida. Y claro. Esa escuela emocional en la vida es lo que se ve en la realización audiovisual. Claro, sobre todo cuando hablamos de cine, o sea, como una parte de la producción del discurso audiovisual o del segmento del discurso audiovisual, donde cuando hablamos de cine hablamos de séptimo arte. Sí. Hablamos de una estética, o sea, de tratar de hacer una imitación de la naturaleza lo más cercano al ideal de esa naturaleza que estamos tratando de transmitir, eso que llamaban belleza, ¿no? Eso que la belleza no es lo bello, lo bello para los griegos antiguos era el acercamiento que tuvieras tú con el ideal que estabas tratando de mimetizar, o sea, de imitar o de crear, ¿no? La diégesis o la mímesis aristotélica. Pero yo siempre recuerdo cuando hablo de esto de la educación sentimental, una escena de Fue la mano de Dios, una película de un director italiano, cuando el muchacho, él conoce al director que lo inspira a ser cineasta y él le dice, si tú has sufrido, has padecido, te ha pasado algo, puedes hacer películas. O sea, y el muchacho dice, bueno, vi morir a mis padres, entonces haz una película. Claro. O sea, porque a veces hay una confrontación también entre esta cuestión de la experticia técnica, que puedes tener todos los aparatos, puedes tener todos los recursos, pero si no tienes nada que decir. Mira tú que la opción de ese personaje es mucho más interesante que la de Batman, que también es un personaje, ¿no? Exacto. Él vio morir a los padres y en lugar de dedicarse a hacer cine, lo que hace es ser un paraco. Sí, además es una ciudad restringida que es la única que le interesa, ¿no? Exacto. Y está esa otra experticia que es la experticia emocional, ¿no? La experticia sensible. Claro. La experticia, vamos a decir, vivencial que necesita todo productor audiovisual, sea para hacer cine o también para hacer un comercial para una panadería. Y esto es un oficio, el hacer audiovisual es un oficio. Y como todo oficio, tiene un nivel de experticia que tiene que ver con la experiencia. Y por otro lado, como tú mismo dijiste, es un arte. Y como todo arte, necesitas pararte sobre toda la cultura visual, narrativa, mítica que te rodea y que te constituye. Y toda esa cultura se vuelca sobre tu realización. Y en la medida en que tú tengas más, o sea, ese colectivo permee más esas condiciones, pueda llegar más profundamente a los estratos de las realizaciones culturales que lo preceden, se vuelve heredera de esas realizaciones. Y entonces el objeto, ese artefacto, empieza a ser más poderoso, porque no está parado sobre la nada, no está inventando el agua tibia, sino que se está constituyendo y reconstituyendo de la misma naturaleza del poder que tiene el mito, que es que se hace y se rehace, y se modifica y se transforma, y va entrando nuevamente y se va actualizando, y nosotros volvemos a hacer Medea, volvemos a hacer una y otra vez la Odisea. O sea, siempre hay Aureliano Buendía. Aureliano Buendía, exacto. Sí. Mira, pero tuve una epifanía. Sí, yo lo sé. No, yo dije que iba a tratar de evitarla, pero te iba a hacerlo mirándote a ti. Pero pero está bien, porque de hecho es algo muy romántico, ¿no? O sea, también hay un romanticismo que lo discutimos mucho con los estudiantes en esto de la producción audiovisual, porque es creación. Sí. Y como es creación, hay mucha emocionalidad, hay mucho de poner tu vida, hay mucho de imitar la naturaleza, o sea, de lo bello, lo estético. Pero mira tú la cantidad de experticias que se superponen en la necesidad de hacer un audiovisual. Yo hace poco estaba hablando con un amigo que yo creo que él tiene una de las experticias más poderosas del audiovisual, que es poder ser un buen charlero. O sea, el tipo te convence de su proyecto. Y yo no he visto un carajo que haya hecho más cine con menos que ese carajo. Claro, porque lo que decíamos, está el que tiene todos los aparatos y no tiene nada que decir, y está el que tiene que decir y lo dice por cualquier vía. Y lo dice por cualquier vía. O sea, por eso que yo creo que el consumo de audiovisuales en redes sociales, que es el más alto según las estadísticas hoy en día, da cabida a esas otras posibilidades que tiene la gente de expresarse y de expresarse desde la experiencia personal. Mira tú que ahorita pensando en este tema sobre la experticia,
Me recuerda que es un tema sobre qué es lo que hay que saber. Y te acuerdas que nosotros hemos dicho que un nivel, por supuesto, es el nivel técnico, que es un nivel de la praxis, y por el otro lado hay un nivel que es de la reflexión teórica sobre el hacer. Entonces esto nos pone a nosotros en ese lugar extrañísimo entre la reflexión o la acción. ¿Cómo se articula esa teoría praxis en el audiovisual? Y además que en la historia de la comunicación social siempre ha sido una confrontación precisamente, ¿no? Siempre, ¿verdad? Que uno lo ve en la práctica profesional, ¿no? O sea, la mara de los técnicos, o la pandilla de los técnicos, con la pandilla de los realizadores. Deberíamos tener pañuelitos, sí, ¿verdad? Y los tatuajes. Y los tatuajes, sí. O sea, porque por aquí a Foucault. Y un dragón, una cosa. Y un dragón, bueno, sí, un dragón yakuza. Un dragón yakuza, sí. Pero estaba tratando de buscar qué símbolos volverlos como, pero. Porque pasa en el periodismo, pasa en lo audiovisual, pasa en todas las formas también, pasa en la academia, o sea, los teóricos versus los prácticos, ¿no? Y hay que entender que en esto del hacer, la teoría es una teoría fundamentada, como le llaman en investigación cualitativa. Es una teoría que proviene de la práctica de la realización audiovisual. Claro. Lo que ha hecho todos los teóricos del cine, Metz, Eco, todos los que han analizado del estructuralismo, del postestructuralismo, la creación audiovisual y que fundamenta mucho de la teoría que se da en los estudios formales de producción audiovisual, lo hicieron viendo lo que se hacía. Claro. O sea, empezando que hay una conciliación, como también decía Gramsci, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con la vanguardia y las masas obreras y todo. Pero también pasaba, ¿no? O sea, no hay que tener un desdén contra la teoría de la producción audiovisual porque proviene de la praxis audiovisual. Proviene, claro. Y es una dialéctica permanente que hay. Lo que sí es que hay que entender que son interdependientes. O sea, tú necesitas saber hacer, pero necesitas reflexionar sobre lo que haces. Y el reflexionar sobre lo que haces es la parte teórica y por eso es los estudios formales. Por eso Oscar da lenguaje audiovisual. Yo doy semiótica de audiovisual. Y son materias para nosotros muy importantes para los muchachos, ¿no? O sea, sí. Tan importantes como cámara, iluminación, edición y proyectos, pero que nosotros brindamos un poco el fundamento y tratamos de incidir, como todos los profesores y las profesoras, en la educación sentimental, pero de un punto de que lleguen a una reflexión teórica para que cuando vayan a lo técnico entiendan lo que están haciendo y sepan además los alcances de lo que están haciendo. Hay ese momento en que ellos le hacen clic en nuestras materias. Hay otra más que yo estaba ahorita recordando, que es como, no es la de géneros, sino una donde se hace como interpretación audiovisual. Análisis fílmico. Análisis fílmico. O análisis del discurso audiovisual. Claro, y guión también lo meto allí. Y guión también. Porque guión es la teoría para la creación primigenia de un audiovisual. Sí. Cuando nos planteamos dónde comienza el audiovisual. ¿Dónde comienza? Sí. Además, clásicamente, o sea, cuando tú no haces ese campo extendido del audiovisual y te quedas solamente con lo restringido de pre, post, o sea, preproducción y postproducción, cuando tú haces eso, ya piensas siempre que todo comienza con el guión. Exacto. Entonces, claro, el guión es primigenio, es la génesis. Y es verdad, en esa materia también hay una reflexión teórica. Yo trato de pensar que los muchachos necesitan constantemente volver a mirar lo que ellos normalmente miran con unos ojos que tengan los lentes de la teoría, que los obligue, que es como cuando tú dices, bueno, la luz blanca, pero los lentes de la teoría de Newton la fragmentó y nos reveló un universo dentro de la luz que nosotros desconocíamos. Los lentes de la teoría de Einstein revelaron dentro de la misma luz cuerpos físicos, fotones. Es como los lentes de Zizek para ver la verdad de la propaganda. Exactamente, los lentes de Zizek para ver la realidad de la propaganda, que no son de Zizek, sino de Campbell, en una película que se llama Ellos Viven. Ellos Viven. Que bueno, no sé si eso puede conseguirse, pero bueno, por lo menos pondremos hay unos clips. Un clips de alguna cosa. Los clips que están viendo en este momento son de la película. Ellos Viven. Pero además también los muchachos y las muchachas que estudian audiovisual deben entender que, por ejemplo, el término categoría es un concepto de la reflexión teórica. Cuando ellos ven cámara, ven edición, ven iluminación,
los docentes de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual están dando categorías para analizar de manera crítica los audiovisuales. Y ya entonces estamos partiendo de una teoría, aunque sean materias técnicas, que le están brindando a ellos categorías para analizar lo que hacen otros. Exactamente. Y entonces una reflexión teórica sobre la praxis de otros. Es que sobre la propia praxis. O la propia, exacto. Y entonces yo le digo a los muchachos, mire, ya ustedes no son espectadores y espectadores del discurso audiovisual. Son analistas críticos y por tanto productores estratégicos. O sea, esas categorías que le están dando en muchas materias, véanla como categorías de análisis de crítico de lo que están. Entonces hay muchachos que te lo dicen y muchachos que te lo dicen que ahora, profe, cuando estoy en una película, como dice usted, estoy leyendo el guión. Ya no estoy viendo la película, ya no estás viendo estoy la película. leyendo el guión. O los muchachos que les gusta la parte técnica están viendo la edición, están viendo la iluminación, están viendo los errores de Raccord, por ejemplo, que siempre los cazadores de errores de Raccord lo que hacen es ver con las categorías que han aprendido, las categorías teóricas lo que están viendo en la práctica. Están mirando una praxis. Ahí está la importancia. Voy a tener una epifanía al estilo de Oscar. Pero mírame a mí. Sí. Tengo una epifanía mirándome. Bueno, las mías son un poco más breves que las tuyas, que es que están haciendo análisis crítico, están utilizando la teoría para el análisis y de allí la importancia de la teoría para su práctica como productoras y productores audiovisuales. Exactamente. Y ahí es donde entra esa articulación definitiva entre la teoría y la praxis. No hay una forma de aproximarse al audiovisual. Ya cuando tú entras dentro de ese colectivo que es el realizador, el sujeto colectivo de la realización audiovisual, cuando tú estás participando en eso, tú no puedes aproximarte al audiovisual sin un aparato teórico crítico. Claro. Así tú no lo veas, así tú dices, no, pero yo no lo tengo. Claro que lo tienes. Cuando a ti te dicen, existe una escala de planos, que es además una cosa que uno podría pensar que desde el punto de vista de la teoría es una pendejada, pero no lo es. No lo es. Cuando tú segmentas un discurso en un plano, después lo segmentas en una escala más grande, en una escena, lo segmentas a una escala más grande, en una secuencia, y aún mayor en un acto, tú estás hablando de pura teoría del audiovisual. Sí, y fíjate, y además teoría social, como dice Pablo Iglesias en su libro Maquiavelo va al cine, o sea, tú te quedaste en el acto y después está la película como pieza, pero después está la película como un objeto semiótico de la semiosis social de la sociedad y la cultura donde fue producido y fue consumido, y después es parte de la cultura humana. Exacto. O sea, son cada vez, ámbitos mayores que requieren para ver el audiovisual una reflexión teórica, ¿no? Y fíjate, ahí en ese sentido, cuando nosotros nos pensamos el asunto de la teoría y la praxis, y ese ejercicio que tú hiciste de ampliarlo culturalmente, también tú puedes ampliarlo dentro de otra rama de la cultura, que es el sistema económico sobre el cual prima. Volvamos a la economía de mercado. A la economía de mercado y la producción. Preguntándonos, porque esa es la cuestión, preguntándonos, bueno, si esta cosa de una idea de la realización audiovisual que nace de esa educación sentimental del sujeto realizador individual o colectivo del audiovisual, ¿esa idea prima sobre el capital o es la demanda del capital que prima sobre esa idea? A ver, ¿quién puja más? Ahí yo tengo una visión un poco catastrofista en el sentido de que la pureza del arte cinematográfico está absolutamente vendido y está permeado absolutamente de la posibilidad de realización, y la materialidad de la realización de las cosas pasa por integrarte a un sistema económico que demanda de ti una serie de cosas, porque todo audiovisual es un flujo financiero. O sea, tú no lo ves, pero está. Pero lo decíamos antes, si hablamos que el audiovisual como objeto es un texto, y una condición del texto es la situacionalidad, la economía de mercado de los países, como decíamos hace un momento, del centro es distinto a la economía de mercado de la periferia o la periafuera. Y entonces, por eso es que le decimos a los muchachos a veces, mira, tienen que ver cine venezolano, tienen que ver cine latinoamericano, porque tienen unas condiciones de producción y unas condiciones incluso temáticas y unas condiciones de consumo totalmente distintas a otras economías como Bollywood, Hollywood y ¿cuál es? ¿Cómo se llama
en África que... La nigeriana, que no sé cómo se llama. Que es de los quemaditos, ¿no? O sea, son los únicos cines autofinanciados. Los Sí. demás son, incluso, no en toda Europa. No, pero o sea, el francés es un cine absolutamente financiado por el Estado. Exacto. Entonces, y algunos capitales. Y te das cuenta que entonces en nuestra región es un cine de resistencia, es un cine de denuncia, es un cine de protesta. Hay cine comercial también, hay cine de género, pero sabiendo que tenemos esa imposibilidad o esa limitación en el propósito, en la constitución del sujeto colectivo, en la confrontación entre teoría y praxis, porque también hay unas limitaciones técnicas, científicas que cuando estamos exceden, claro. Exacto, no estamos en el centro, estamos en la periferia e incluso ideológicas que nos hacen hacer otro tipo de audiovisual. Entonces, es lo que también hablamos con los estudiantes, que no puedes hacer Rápido y Furioso en Caracas. Claro, no la puedes hacer así. Porque la situación es distinta. Claro. O sea, hablamos de una economía de mercado, productores ejecutivos, grandes estudios, financiamiento de grandes corporaciones transnacionales, y acá no vas a tener la plata para destruir 16 Lamborghini. Podemos escribirlo. Claro, siempre lo podemos escribir. Pero eso es lo maravilloso del guión y lo maravilloso de la concepción de una idea para el audiovisual. Pero después realizarlo, materializarlo. Pero fíjate tú, esas ideas que sueñan más allá de su materialidad son ideas que yo creo que traen un germen de la inexistencia, pues, o sea, traen una imposibilidad de ser. O sea, no llegan nunca a una condición de realización, pues, o sea, no se terminan de materializar. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar como colectivo en mirar a ver si es necesario empezar a pensar que de repente Rápido y Furioso lo podemos contar desde la resistencia, desde la economía periférica, desde un mercado distinto. Claro, no se llamaría Rápido y Furioso, se llamaría Vuelto Mierda Exacto, Vuelto Mierda. Agárreme que voy sin freno. Es coñetado y a millón. Exacto. Bueno, si dijimos groserías, se están riendo por ahí, pero es que en esta situacionalidad del texto, en este pensar la verdadera situación, las temáticas también son maravillosas. O sea, sí, claro. O sea, de hecho, eso, podemos hacer Rápido y Furioso en Caracas y va a ser un Rápido y Furioso nuestro. Sí, y va a ser otra cosa. Va a ser a otra escala, va a ser con otros argumentos. Y yo creo que eso demanda de nuestra creación. También yo siempre trato de pensando en esa articulación entre la idea y el capital, como el capital desde la centralidad europea y norteamericana de los países de ese norte global, como ellos imponen una hegemonía invisibilizando la producción audiovisual de los demás. O sea, ese sueño, por eso te digo que esa es la utopía de las redes sociales, como que tú vas a ser un prosumer, o sea, que tú vas a competir en condiciones de igualdad con, por ejemplo, no sé, Karol G. ¿Entiendes? O sea, en ese sentido, tú no estás en la misma dimensión que Karol G como emisor de productos audiovisuales, aunque estés en la misma red. Los dos están en YouTube y esa red, o sea, a ti te puede ver la misma gente que va a verla a ella, pero ahí hay un algoritmo, hay un montón de cosas que controlan y que posibilitan que la hegemonía esté en manos de las grandes casas productoras, de los grandes anunciantes, de los grandes distribuidoras, igualito que como si estuvieras afuera de esa utopía de la igualación del consumidor y del productor de contenidos audiovisuales. Tú sabes que Martín Barbero, un filósofo colombiano, español, que murió hace poco, lo hablaba como una de las falacias del capitalismo, ¿no? O sea, nos hace, en esta noción de libertad y de igualdad, nos hace pensar que somos iguales porque podemos ver la misma película, pero somos de estratos o sectores distintos de la sociedad. Exacto. Y a veces sí, la producción audiovisual de la periferia o la periafuera se puede volver exótica, se puede volver atractiva, y se envuelve y se vende y se distribuye en el centro, pero por un motivo meramente, ¿verdad?, de mercadeo, de exotismo, ¿no? Sí, yo lo veo como el fenómeno Starbucks. Starbucks por muchos años, ya no utiliza esa campaña, por muchos años te decía, este café es más caro porque nosotros estamos atendiendo a los niñitos pobres de alguna aldeíta africana. De Costa Rica, donde tenemos las plantaciones. Exacto, de Costa Rica, donde tenemos las plantaciones de café.
esa narrativa de los pobrecitos de allá afuera, mírale la peliculita que hicieron, que Cuchi, no saben hacer películas, pero bueno, hicieron esta peliculita. Esa cosa de la exotización del otro, en la mirada del que además está imponiendo una hegemonía, es darnos permiso a nosotros para hablar en sus, ¿cómo diríamos yo?, en sus tribunas. Exacto. Y nos dan un permisito y nos dicen la mejor película extranjera en el Oscar. Sí, verdad. Y nos dan un permisito para que nosotros digamos una cosa y además premian a los que estén más acomodados a esa versión de Starbucks de lo que es el otro. Tú sabes que me pones a pensar en algo que se está discutiendo mucho ahorita en la academia a partir de el pobre es pobre porque quiere. Y el discurso motivacional del emprendedurismo, como le dicen en Centroamérica, el emprendimiento en esta zona. El discurso positivo de si tú le echas ganas, el echeganismo, le dice un mexicano que no cree en eso. Y muchas veces los productores audiovisuales jóvenes caen en ese discurso de si le echas ganas, o sea, si te esfuerzas, vas a ser algún día rápido y furioso. Sí, esa es justamente una de las cosas que yo digo, donde tú ves la articulación terrible y catastrófica para nosotros que estamos en la periferia como sujetos que resisten desde el audiovisual, como sujetos colectivos que resistimos el audiovisual y sujetos colectivos que resistimos el audiovisual produciendo y consumiendo audiovisual. Ahí es donde vemos esa articulación terrible entre capital e idea. Porque además el capital no solamente está mediándote la realización material, el capital produce hegemonía y la hegemonía además produce un cierto tipo de idea. Entonces tú no quieres soñar con el Rápido y Furioso, que sería Arrecho y a Millón, que es el Rápido y Furioso caraqueño, sino tú quieres rehacer Rápido y Furioso en las condiciones de la hegemonía de ello. Entonces tu idea se disolvió porque ya no eres tú, ya no es tu experiencia, ahora tú eres el mismo. Ya tú no eres el otro, porque nosotros somos el otro. Ya tú eres el mismo de la centralidad europea. Ya tú eres el mismo de la norteamericanidad y del norte global. Y el capital realiza de esta forma lo que yo creo que es la promesa más terrorífica del capital, que no es nada más la destrucción del medio ambiente y de las relaciones sociales, sino la colonización profunda de los sentidos. Sí, y resulta interesante porque un tema asociado a todo esto es que según la UNESCO, industrias culturales, en su calificación de todo lo que produce cultura, las industrias culturales son, las productoras cinematográficas, pero también están los que hacen animación digital, están los que producen para televisión, o sea, en la calificación que hace UNESCO, para hacer, los que hacen videojuegos. Los que hacen videojuegos, sí. Que también es como un artefacto audiovisual. Y que nosotros no hemos dicho nada aquí en los videojuegos y tendremos que meternos un puñal desde Pac-Man en adelante. Y que tienen también todas las características textuales que hemos dicho, de intertextualidad, situacionalidad, parte de la economía de mercado. Pero ese engaño también de que las industrias culturales son todas iguales, estamos hablando que no es igual una industria cultural en la periferia que una industria cultural en el centro. En el centro. En el norte global y en el sur global. Claro, porque además también, o sea, no es la misma cultura, porque hay una imposición de un sistema mundo que está hecho a imágenes semejantes del modelo civilizatorio europeo. Entonces es como si su cultura se hubiese impuesto y entonces inclusive la realización fuera de ese parámetro es incómoda, que es un poco el pensamiento de una epistemología a otra, que es un poco el pensamiento de pensar desde un lugar distinto o de pensar situado en ti mismo, en quien tú eres. Que yo creo que ahí ganan justamente las minorías o esas diversidades que se plantean desde la identidad, porque se obligan a sí mismos a plantearse la vida y la realización audiovisual y el discurso desde su propia identidad. Es decir, las películas de gays hechas por gays que hablan el problema de la homosexualidad en una sociedad heteronormada, las de las mujeres hablando del problema de ser mujer en las condiciones del capitalismo patriarcal, o personas de transgénero que hablan del problema de una sociedad que los ve como monstruos, como anormalidades, y entonces ellos dicen, bueno, yo no soy ninguna normalidad, yo soy esto. Y entonces desde ese lugar ellos están como por fuera de eso, y en su incomodidad cultural ellos se construyen y se reconfortan, o sea, se reconfortan en el sentido de que se amurallan, y eso les da mucho sentido de producción y les da una fuerza a ese tipo de contenidos. Pero por el otro lado,
nos pone a todos nosotros en esos otros lugares donde, por ejemplo, si la cosa es obrera, si la cosa es una resistencia ecológica, si la cosa es una resistencia simplemente de dignidad frente a la imposición cultural de formas y maneras que no son las mías, ni siquiera yo digo de las nuestras, sino las mías como personas. Esa forma que tiene el mercado de aplastar es un asunto muy, muy complejo y muy terrorífico, en el que la industria y el mercado se alinean desde la centralidad para operar sobre la periferia. Y claro, ahora estas industrias culturales sí tienen algún tipo de globalidad y de totalidad como condición moderna de que están en los teléfonos. Exacto, que están. Y las prácticas sociales se han vuelto globales, y esta industria cultural, aunque nosotros estamos en una periferia de resistencia y de realización audiovisual de contestataria, sí, de protesta, estamos insertos en una industria cultural global y en un mercado global, tanto decíamos desde el punto de vista de capital como también de capital, vamos a decir financiero, pero también de capital simbólico, diría Bourdieu. Mira, y como para concluir después de tanta cháchara, ¿qué podemos sacar en claro de este árbol dialéctico que ha estado como rodando cuesta abajo sí, por un despeñadero? Pues. Bueno, está buena esa metáfora porque es como la de bola de nieve, ¿no? O sea, que es un audiovisual, es algo que empieza con algo muy pequeño y va, como dices tú, bajando por una ladera, convirtiéndose en algo muchísimo más grande. O sea, entonces hay un objeto, texto, que tiene coherencia, cohesión, situacionalidad, aceptabilidad, como decimos siempre, pero que es parte de un proceso continuo, permanente, a veces desbarrancado, llega a un sitio, pero que se va construyendo en algo más grande y que es parte también de un contexto mayor que podríamos decir el discurso audiovisual. Un audiovisual, sea cual sea su propósito, sea cual sea el sujeto que lo hace, y sea cual sea la situación de mercado, cultural, de industria en el que estás inserto, es parte de un proceso que llega a algo, que ese algo es el consumo. Que ese algo es el consumo. Y te podremos decir inclusive que además el terreno por el que se desbarranca es esa condición situada en la que eso, bueno, nos presenta escollos, nos presenta múltiples desniveles, a veces precipicios, a veces barreras, etc. Bueno, esto ha sido, por ahora, ¿sin qué? Sin aula y ni set. Sin aula. Sans. Sin aula ni set. Ni set. Con T. Con T. Porque set tenemos también. Set tenemos un poco, porque después de tanto hablar uno queda... Sí, sin aula y sin set, un programa que no es cultura, no es crítica cultural, tampoco es una clase magistral, sino que es una reflexión en situación progresiva sobre la producción audiovisual y el cine. Y bueno, nos despedimos por ahora, quedando de ustedes y esperando dejarles una larga lista de documentos que ustedes tengan que revisar para mañana, muchachos. Estudiar.